y gracias por asistir a la presentación. Vamos a hacer un breve resumen de la campaña de medición de la contaminación que hemos hecho en el mes de noviembre en 7 ciudades de Castilla y León y los resultados que se han volcado en el informe Tráfico y Calidad del Aire Urbano en Castilla y León que presentamos hoy y que a partir de esta hora ya pues tenéis a vuestra disposición en la página web de la organización ecologistasenacion.org/Castilla y León. Ahí tendréis la nota de prensa y el informe. Si alguien quiere grabar a través del chat, nos pedís autorización y os la damos inmediatamente. Y después de la presentación que vamos a hacer de la campaña de medición y de sus resultados, podéis formular también a través del chat pues, las preguntas que queráis, generales o sobre la ciudad en concreto que os interese y os vamos contestando, ¿vale? Bueno, vamos a intervenir Miguel Ángel Ceballos, que soy yo, que soy el portavoz de Contaminación y Residuos de Ecologistas en Acción en Castilla y León, Carmen Duce, que es la portavoz de Movilidad de Ecologistas en Acción en Castilla y León, y Sara López, que es la coordinadora del informe y de la campaña de medición, que no tenemos imagen de ella porque no tiene una conexión muy buena, pero bueno, el sonido sí que espero que os llegue a todos correctamente. Como la presentación la vamos a hacer sobre un PowerPoint de diapositivas, pues entiendo que su imagen tampoco es imprescindible y bueno, vamos a intervenir primero Sara, luego yo, luego Carmen, por este orden, presentando los resultados de la campaña y los contenidos principales de este informe que presentamos hoy. Bueno, sin más dilación voy a compartir la presentación. Bueno, yo creo que se ve. Entonces, Sara, cuando quieras, puedes empezar. Hola, buenos días. Bueno, disculpad que bueno, la imagen no es muy buena, pero como estáis viendo la presentación, tampoco es imprescindible que me veáis. Luego igual intento conectarme para que me podáis ver. Espero que me veáis bien. Te voy diciendo, Miguel Ángel, para que vayas avanzando a lo largo de la presentación. Sí, por favor, pasamos a la primera diapositiva. Bueno, para que veáis un poquito los datos, la campaña nace de la preocupación que viene trayendo, bueno, de siempre Ecologistas en Acción por el tema de la calidad del aire, la salud pública y la unión que tiene esto con el tráfico rodado, el tráfico. Esto es, por supuesto, por todo el mundo conocido. Dentro de lo que determina si la calidad del aire es buena o mala, dentro de los parámetros que se examinan, hay varios contaminantes entre los que está el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno no debería sobrepasar, como vais a ver después cuando Miguel Ángel comente los resultados, el valor de 40 microgramos por metro cúbico. Entre los contaminantes es un gas irritante, es un gas bastante tóxico que afecta sobre todo a las vías respiratorias, al aparato respiratorio, que tiene mucha repercusión más en estos tiempos de pandemia con una enfermedad afectando a lo mismo, ¿no? El número de muertes anuales que se estima, no sé si está en la siguiente diapositiva por ahí, en Castilla y León, bueno, más o menos diversos estudios arrojan unos números bastante que atribuyen al dióxido de nitrógeno. Bueno, ahí veis un poquito los valores totales, unos 1000 casos de muertes que se atribuyen a la contaminación por aire, entre el cual tiene el efecto principal o uno de los más importantes, el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno en las zonas urbanas, sobre todo, se forma en los gases de combustión del tráfico motorizado. Por eso esa relación es completamente directa.
Pasamos, por favor. Vale, como os comentaba, la legislación, tanto la legislación como las directrices de la Organización Mundial de la Salud estiman que no se debe sobrepasar el valor de 40 miligramos por metro cúbico. Y eso es lo que hemos intentado examinar. Pasamos a la siguiente. Vale, bueno, pues esto para que veáis un poquito cómo en la ciudad de Valladolid ha ido evolucionando. Por suerte, pues los niveles han ido bajando, pero no sabemos si la atribución a estos niveles más bajos es simplemente una disminución del tráfico o también puede ser la modificación de la colocación de las estaciones de medición oficiales. Es algo que en esta campaña queríamos resaltar y es uno de los objetivos. Como ahí está, los objetivos. Bueno, pues los objetivos de esta campaña son, por un lado, conocer los valores del dióxido de nitrógeno, ¿no?, directamente relacionados con el tráfico, en varias ciudades, en zonas urbanas de Castilla y León. Y por otro lado, lo que comentaba ahora, que es evaluar la ubicación de las estaciones oficiales, las cuales la Junta de Castilla y León tiene una red formada por 22 estaciones y el Ayuntamiento de Valladolid tiene una red propia también que mide la calidad del aire. Y uno de los criterios principales, el primero a complementar, es la ubicación, que se tienen que zonas de mayor tráfico, ¿no? Es el aire peor que podamos. Pasamos a la siguiente para contaros ya un poquito en qué ha consistido la campaña. A ver, ahí está. Vale, la campaña se ha realizado en concreto en 7 ciudades de Castilla y León y la han llevado a cabo las personas voluntarias que forman los grupos locales de ecologistas en acción, que bueno, pues son las que han querido participar y las que tenían en ese momento pues la voluntariedad y la gente implicada suficiente. Se ha realizado entre el 3 y el 23 de noviembre de pasado 2020. Es cuando ha sido el periodo de exposición. Ahora os explicaré un poquito mejor en qué ha consistido, excepto en Palencia hubo un retraso de un día por cuestiones personales, y hay que tener en cuenta que durante ese periodo de exposición el aire pues tuvo una influencia, 2 influencias a tener en cuenta, que son lluvias que se sucedieron sobre todo durante la primera semana del tiempo de exposición, y las restricciones a las cuales estábamos sometidos ya desde el 24 de octubre en Castilla y León, donde el toque de queda se impuso a las 10 de la noche, lo cual hace que haya una disminución notable, ¿no?, del tráfico a partir de esa hora, entre esa hora y las 6 de la mañana. Siguiente diapositiva, eso es. ¿Cómo se ha realizado? Bueno, pues a raíz de las personas interesadas en participar en la campaña, se realizó una jornada formativa con personas expertas, en concreto con una persona experta que forma parte de la plataforma Valencia per l'Aire, que es una plataforma formada por 26 entidades que llevan desde 2017 realizando este tipo de campañas, que nos asesoraron y quien nos ayudó a poner en marcha todo esto. A partir de ahí, cada grupo en cada ciudad seleccionó los puntos donde se iban a realizar estas mediciones, teniendo en cuenta, como decía, las vías con tráfico, también zonas peatonales y las estaciones oficiales de medición. Y en concreto, en Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid ha tenido colaboración y han sido el propio personal quien nos ha ayudado y ha colaborado con Ecologistas en Acción en colocar, como veis en la imagen que aparece ahí, los tubitos de medición, que ahora explicaré cómo funcionan, en los propios tubos de aspiración de estación. Es una estación de la ciudad de Valladolid. Y entonces se colocaron todos, ahí están todas las estaciones. Bueno, ese es el mapa de Valladolid con las estaciones de medición oficiales, se han colocado en 5. Y este es la metodología. La metodología son medidores pasivos que miden, en concreto este es especializado en dióxido de nitrógeno. Se han utilizado un total de 150 repartidos entre las 7 ciudades, que han colocado entre la misma horquilla horaria. Se han coordinado todos los equipos, se ha coordinado desde Valladolid, se coordina para que todo el mundo pusiera al mismo tiempo y se retirará también al mismo tiempo estos pequeños tubos que se llaman dosímetros, medidores, que se compraron a Cuatroesfera. Cuatroesfera es una consultoría que está en Girona, especializada en este tipo de calidad del aire, que tiene un laboratorio
acreditado para hacer luego la medición. Son mediciones que se utilizan de forma complementaria. Esos tubos son de un solo uso, tienen un tiempo de exposición entre 2 y 4 semanas. Aquí se decidió ponerlo durante 3 semanas. Van colocados con bridas normalmente a farolas. Este del que veis la imagen está lo más próximo posible a una de las estaciones para poder tener la medida comparativa posteriormente. Cerca de hospitales también se han colocado y en distintas vías, sobre todo de tráfico, que veis ahí. Se han cumplido todos los criterios que marca la legislación en cuanto a la posición y siguiendo las recomendaciones, pues en este caso del fabricante. Lo que hace es acumular el reactivo que después se analiza y nos da pues una concentración estimada que, como vais a ver ahora, os paso ya con Miguel Ángel que os comentará los resultados. Se enviaron al laboratorio que nos dio los resultados el pasado 13 de enero. Bien, muchas gracias, Sara. Bueno, el resultado de estos 150 medidores que hemos instalado repartidos entre las 7 ciudades que os hemos indicado de Castilla y León nos les ha proporcionado, como ha comentado Sara, un laboratorio acreditado que está ubicado en Cataluña, en concreto en Girona, y los medidores también son medidores homologados por la propia, utilizando un método de medición incluido y homologado por la propia Comisión Europea en la Directiva de Calidad del Aire. Por lo tanto, por los resultados entendemos que son perfectamente fiables de la contaminación atmosférica que se ha registrado durante el mes de noviembre en esos 150 puntos donde hemos medido. La mayoría, como ha comentado Sara, son grandes arterias de circulación de automóviles, puesto que la percepción que tenemos desde hace bastantes años, desde que se reubicaron las estaciones oficiales de medición en la comunidad, es que se habían puesto en lugares donde la contaminación atmosférica no es la más alta a la que se puede ver expuesta a la población, que es el primer criterio de ubicación de las estaciones oficiales de medición que establece la normativa. Y con esta campaña, uno de los objetivos que pretendíamos, o el principal precisamente, era verificar si las estaciones oficiales están puestas en los lugares donde deberían estar para facilitar una información fiable a la población sobre el grado de contaminación que hay en el aire que respiramos. Bueno, aquí tenéis una imagen inicial del conjunto de la comunidad autónoma. En esta gráfica se ven los 143 medidores que finalmente han arrojado resultados durante la campaña, puesto que ha habido 7 medidores que por distintas incidencias no han facilitado un resultado fiable, repartidos por las 7 ciudades. Tenéis marcado con una raya horizontal en rojo en esta gráfica el límite legal anual que coincide con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que para el dióxido de nitrógeno está establecido en 40 microgramos por metro cúbico. Ese es el nivel que no se debería superar como media del año. Nosotros solamente hemos medido durante un mes, no hemos medido durante un año, pero hemos tomado este nivel como referencia, puesto que si se supera durante el mes de noviembre, pues hay un riesgo de que también se pueda llegar a superar a lo largo de un año completo. Y también tenéis marcado en las barras verticales, que son las que corresponden a las mediciones de cada uno de esos 143 medidores, tenéis marcado en rojo los medidores que hemos puesto en las estaciones oficiales de medición y que por lo tanto nos indican el nivel de dióxido de nitrógeno que hay en esas estaciones, en los puntos donde están ubicadas esas estaciones oficiales de medición. Lo veremos con más detalle en las diapositivas ciudad a ciudad, que voy a poner a continuación, pero digamos como primera conclusión de la campaña de medición, y así lo mencionamos en el informe, lo que está claro es que las estaciones de medición oficiales, tanto las de la Junta de Castilla y León como las del Ayuntamiento de Valladolid, no están ubicadas en estos momentos y desde hace ya más de 10 años en los lugares donde se registran los niveles de contaminación más elevados a los que se puede ver expuesta la población de las ciudades de la comunidad autónoma. De hecho, tenemos el caso de 2 ciudades como son Salamanca y Segovia, donde las estaciones de medición supuestamente orientadas a medir el tráfico son los lugares donde se ha registrado la contaminación por dióxido de nitrógeno más baja de todos los medidores que hemos puesto, lo cual yo creo que es bastante significativo. En el resto de estaciones oficiales
también los niveles de dióxido de nitrógeno que hemos medido están en la mitad inferior de los puntos donde hemos medido contaminación. Es decir, que esa sería una primera conclusión de la campaña de medición en estos momentos, con arreglo a los datos que hemos obtenido con estos medidores acreditados. Tenemos que las estaciones oficiales de medición de la Junta no reflejan fielmente la calidad del aire que respiramos los habitantes de las ciudades de Castilla y León, al menos de estas 7 ciudades donde hemos realizado la campaña. Una segunda conclusión, que también es bastante importante, es que hay una cuarta parte de los medidores que hemos instalado que registran niveles de contaminación por encima del límite legal. Han registrado durante el mes de noviembre niveles de contaminación por encima del límite legal. Sobre todo estos medidores se encuentran en las ciudades de Salamanca y de Valladolid, pero también ha habido puntos, avenidas o calles con mucho tráfico rodado, donde hemos registrado niveles de contaminación por encima del límite legal en las ciudades de León, de Burgos, de Segovia y de Palencia. La única ciudad donde no se ha llegado a alcanzar en ningún punto donde hemos medido el límite legal de dióxido de nitrógeno ha sido la ciudad de Zamora. En todo caso, como veremos, aún así, la mayor parte de los medidores, aun estando debajo del límite legal, han registrado niveles de dióxido de nitrógeno superiores a la estación oficial también en el caso de Zamora. Bueno, voy a hacer muy brevemente, voy a hacer un repaso ciudad a ciudad para que veáis sobre todo los medios locales, pues los resultados que más os pueden interesar. Y luego pues pasamos pues ya a las conclusiones un poco finales, aparte de estas dos que os he mencionado. En el caso de Salamanca, que es la situación peor que hemos visto de las 7 ciudades, puesto que 14 de los 25 medidores que hemos puesto en Salamanca han superado durante el mes de noviembre el límite legal, y la estación oficial, el medidor que hemos puesto junto a la estación oficial, en este caso concreto, vamos en el tubo de aspiración de la estación oficial de Salamanca, es el que ha registrado el nivel de dióxido de nitrógeno más bajo. Bueno, como decía, 14 medidores han superado el límite de 40 microgramos por metro cúbico, siendo el medidor del Paseo de Canalejas en Salamanca el que ha registrado el nivel de contaminación más alta de toda Castilla y León, de los 143 medidores de Castilla y León, durante el mes de noviembre, con un nivel de 69 microgramos por metro cúbico, muy por encima del límite legal permitido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esta información gráfica la podéis también descargar, tanto el mapa como la gráfica, en la página web, o nos lo podéis pedir si queréis, bueno, pues, tenerla para poder saber exactamente los puntos donde hemos medido, que también están en un anexo del informe. Bueno, Valladolid es la siguiente ciudad que ha registrado niveles de contaminación más elevados. 10 de los 30 medidores de Valladolid han superado el límite legal de 40 microgramos por metro cúbico, y en el caso de Valladolid hemos instalado, como ha comentado Sara, 5 medidores en los tubos de aspiración también de 5 estaciones oficiales, 4 del Ayuntamiento de Valladolid y una estación de la red privada de la central de cogeneración de Michelin, que está ubicada en el Paseo del Cauce entre el barrio España y el barrio de la Rondilla. Como veis, pues los 5 emplazamientos oficiales están en la mitad de los puntos de medición con menos contaminación por dióxido de nitrógeno. En el caso concreto de Valladolid es la calle Nicolás Salmerón, la que registra un nivel de contaminación más elevado, con 63 microgramos por metro cúbico, que también es un nivel muy, muy elevado. Pero bueno, tenemos el Paseo del Hospital Militar, la calle Don Sancho, Cebadería en el centro, la avenida de Palencia, es decir, diversas calles con mucho tráfico de vehículos de la ciudad que han superado durante el mes de noviembre el límite legal. En Burgos los niveles de contaminación que hemos registrado son más bajos que en las 2 ciudades anteriores, quizás porque en Burgos hay 5 medidores de los 25 que instalamos, desgraciadamente muchos de ellos ubicados en zonas céntricas con mucho tráfico rodado, que bueno, no les instalamos bien y por lo tanto sus resultados no son fiables. Aún así tenemos que la calle Vitoria, el medidor ubicado en la calle Vitoria, donde hasta el año 2007 tuvo instalada su estación oficial, la Junta de Castilla y León, luego se desplazó,
al emplazamiento actual, pues sí que ha superado el límite legal de 40 microgramos por metro cúbico. Es una de las avenidas principales de la ciudad de Burgos y ahí sí que se supera el límite legal, y en todo caso la estación oficial actualmente orientada al tráfico en la ciudad de Burgos, pues veis que no está entre las que ha registrado los niveles de contaminación más elevados. Bueno, en el caso de León son 4 las estaciones que han superado el límite legal. La rotonda de Pinilla es la que ha registrado el límite de contaminación más elevado. Ahí también, hasta el año 2007, la Junta de Castilla y León tuvo su estación oficial, que luego pues movió a un punto pues, donde el nivel de contaminación es muy inferior al que se registra en las calles con más tráfico de la ciudad de León. En Palencia también tenemos 4 puntos de medición entre los 13 de los que hemos dispuesto datos que superan el límite legal, que han superado el límite legal de dióxido de nitrógeno durante el mes de noviembre. La avenida de Santander, la calle Cardenal Cisneros y la calle Manuel de Rivera, donde la Junta de Castilla y León tuvo 2 estaciones oficiales hasta la primera década del siglo. Luego una de ellas la quitó y la otra la movió a un parque público, el Parque de la Carcavilla, donde bueno, no hemos conseguido, es uno de los medidores de los que no hemos obtenido resultados porque los propios servicios de la Junta de Castilla y León los retiraron y por lo tanto no hemos podido acceder a su analítica, pero evidentemente pues, al estar en un parque, en la entrada de un parque, seguramente pues, si hubiéramos obtenido datos de ese medidor, pues estaría seguramente junto a la calle Mayor de Palencia, pues entre los emplazamientos con menos contaminación por dióxido de nitrógeno. En Segovia tendríamos 3 medidores por encima del límite legal, destacando el de la avenida de Padre Claret, con mucho tráfico rodado, y Segovia es, junto con Salamanca, una de las 2 ciudades donde la estación de medición oficial está en el sitio donde se registran los niveles de contaminación más bajos. En concreto pues en un barrio residencial del norte de la ciudad, en la calle de las Nieves. Y finalmente Zamora, como comentaba, es la única ciudad donde en ninguno de los puntos donde hemos instalado medidores se ha registrado niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno por encima del límite legal, pero sí que se aprecia que el medidor oficial, ubicado en la calle Villalpando, pues está entre los puntos donde se ha registrado una contaminación más baja y por lo tanto reitero la primera conclusión principal del informe, que es que las estaciones oficiales de medición, tanto de la Junta de Castilla y León como del Ayuntamiento de Valladolid, no son representativas de los niveles de contaminación más elevados a los que nos vemos expuestos los habitantes de las ciudades de Castilla y León. Y por lo tanto es necesario, y así se lo hemos pedido ya formalmente tanto al consejero de Fomento y Medio Ambiente como al alcalde de Valladolid, que son las 2 administraciones que disponen de estaciones de medición oficiales propias. El resto de ayuntamientos de la comunidad no disponen de estaciones propias y disponen únicamente de la información que les facilita la Junta de Castilla y León con los datos de las estaciones autonómicas. Le hemos pedido, ya digo formalmente, a ambas autoridades, tanto al consejero de Fomento y Medio Ambiente como al alcalde de Valladolid, que procedan a revisar la ubicación de sus estaciones oficiales, puesto que a la vista de los resultados que hemos obtenido en esta campaña de medición, se puede concluir que no son representativas de los niveles de contaminación a los que estamos expuestos buena parte de los habitantes de las ciudades de Castilla y León, buena parte del millón de personas que vivimos en estas 7 ciudades que hemos analizado. Esa petición la hemos hecho ya y por otro lado, como comentaba, la segunda conclusión principal es que los niveles de contaminación, como era esperable por otro lado, pero bueno, lo hemos constatado en esta campaña de medición, los niveles de contaminación registrados en las calles con más tráfico de las ciudades de Castilla y León están por encima de lo que permite la normativa vigente y de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto sería necesario implementar medidas sobre el tráfico rodado, que es la parte final de la presentación a la que pasamos ahora mismo, para reducir las emisiones de contaminantes producidas por el automóvil, que es el principal responsable de estos elevados niveles de contaminación en las vías de tráfico de las ciudades de Castilla y León,
y conseguir que el aire que respiramos, los habitantes de las ciudades de Castilla y León, cumpla con los estándares legales y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si os parece ya, paso a Carmen Duce, a la portavoz de movilidad de Ecologistas en Acción en Castilla y León. Le paso la palabra para que nos concrete cuáles son las medidas que habría que adoptar para conseguir niveles de contaminación menos elevados en las ciudades de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Si puedes pasar una diapositiva, ahí hay una serie de propuestas, como veníamos diciendo, esta campaña en concreto de medición de comprobación de los medidores. Lo que hemos visto es que el aire que estamos respirando lamentablemente todavía está más contaminado de lo que nos temíamos o de los datos que se estaban viendo, y por eso desde Ecologistas en Acción bueno, hemos tratado de reforzar este año también con una campaña que hemos titulado Confinemos los coches, que vamos a pasar a la siguiente y así vamos un poco más rápido. Es una campaña esta de Confinemos los coches que hemos diseñado en el conjunto de todo el Estado, en toda España. Hemos estado coordinando en los grupos de diferentes ciudades y nace, bueno, pues la primavera, cuando estamos viendo, cuando descubrimos, lamentablemente, gracias a la situación que estuvimos viviendo en la pasada primavera, de pandemia y por tanto de confinamiento, empezamos a descubrir cómo se respira las ciudades. Las ciudades se nota que huele mejor, que se oyen los trinos de los pájaros. Y a la vez, cuando según vamos avanzando el mes de mayo y empieza junio, prácticamente en todo el mundo, en todo el planeta, se empieza a hablar ya de la desescalada y se empiezan a desarrollar medidas de urbanismo táctico o alguna serie de cambios en las ciudades para permitir que las personas puedan caminar y pasear en esos primeros momentos de la desescalada con espacios, con distancias de seguridad, y además también tratando de recuperar esa ciudad que hemos perdido en las últimas décadas en aras del tráfico rodado. Ahí hay algunas imágenes de esas propuestas que se pusieron en marcha en ciudades de todo el mundo para hacer peatonalizaciones urgentes, porque era fundamental, si recordáis, en aquella primavera, a principios de verano, recuperar el espacio público. Y desde Ecologistas en Acción lo que nos hemos planteado es mantener esta campaña de Confinemos los coches, recuperemos la ciudad. Pasa una diapositiva, por favor. Hemos estado trabajando en diferentes propuestas y seguimos en ello. Lo que nos estamos planteando, pues, es una serie de propuestas y de medidas a pedir a todos los ayuntamientos, y también concienciación ciudadana para, bueno, facilitar, por ejemplo, que se siga fomentando el teletrabajo o las reuniones a distancia, tratar de reducir la demanda de transporte, que es algo que también plantea la Comisión Europea en su directiva de calidad del aire y de incluso de eficiencia energética. Otro tipo de medidas que no suponen grandes inversiones, sino que solamente es una cuestión de planificación, como es escalonar la entrada al trabajo para que no haya atascos, aglomeraciones o movimientos masivos solamente en determinadas horas, fomentar las compras de proximidad. Esto tiene mucho que ver con la planificación urbanística, donde se colocan los centros comerciales y cómo se van potenciando o no el comercio de proximidad, y tiene muchísimo que ver con la calidad de vida. Ampliar las aceras, establecer calles compartidas con prioridad peatonal. En definitiva, reducir el espacio dedicado a los coches en la calzada. Pasa una más. Hemos tratado de plantear también propuestas, aparte de la movilidad peatonal, para el transporte público y para la bicicleta. En cuanto a la movilidad peatonal, nosotros insistimos, como otros colectivos, en que tiene que ser la prioridad. La inmensa mayoría de las personas, durante la inmensa mayoría de nuestro tiempo, somos peatones y peatonas. Entonces es necesario, pues, que las aceras sean más amplias, que se controle la velocidad de los coches y que se reduzca la velocidad de los coches en las ciudades, que no haya obstáculos en la acera, que los centros escolares estén libres de coches. Ya se consiguió que estuvieran libres de humos del tabaco, ahora queremos conseguir que estén libres de humos de coches y que sean espacios seguros. Y tratar de ir mejorando y diseñando las ciudades para que moverse a pie sea mucho más fácil y mucho más agradable. En cuanto al transporte público, si me pasas la otra diapositiva, también nos hemos planteado una serie de medidas, y aquí, bueno, pues hay una que estamos trabajando a nivel estatal para tratar de demandar una ley de financiación del transporte público y una transferencia de fondos de forma urgente, porque
sí que los datos nos indican que se ha reducido mucho la utilización del transporte público debido al miedo. Sin embargo, sí que queremos resaltar que todos los estudios que se están publicando lo que demuestran es que el transporte público es un transporte seguro en cuanto al coronavirus, que es muy difícil y que hay muy poquitos casos de contagio en transporte público y que además están bueno, respetando mucho y cuidando mucho toda la limpieza y la protección. Por lo tanto, desde Ecologistas en Acción sí que animamos a usar el transporte público, pero que pensamos que también hay que reivindicar que tiene que ser un transporte eficiente, con una buena frecuencia de autobuses, con carriles buses específicos para que puedan ir a una velocidad comercial adecuada, para que al final para los usuarios y para las usuarias sea un transporte atractivo de coger, que sea bueno, pues algo rápido y además que esté también, bueno, que se diseñen métodos de pago y tarifas que sean asequibles para toda la población. Y por otra parte, también tenemos que trabajar y estamos trabajando y haciendo propuestas para fomentar más trayectos en bicicleta, para incentivar el moverse en bici al trabajo, para bueno, permitir viajar con la bici en el transporte público y tener aparcamientos seguros y suficientes. En definitiva, todas estas propuestas van en la línea del lema de la campaña. Lo que planteamos es que a lo que tenemos que confinar es a los coches, que es finalmente este exceso de movilidad rodada en las ciudades, que muchas veces tampoco es tan necesaria, porque estamos hablando de trayectos muy cortos o que se podrían diseñar de otra manera o que se podría trasladar esa movilidad a otros modos menos contaminantes de moverse, que esa es la prioridad que tenemos que tener. Termino con unas poquitas, tres comentarios sobre las zonas de bajas emisiones. Dentro de la campaña Confinemos los coches también estamos insistiendo mucho en esta cuestión de las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones son áreas en las que el acceso a los vehículos más contaminantes está restringido o tienen que pagar un peaje para entrar. Y por ley, en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que está bueno, ya terminando los trámites para su aprobación, prácticamente todas las capitales de Castilla y León, menos Soria y además Ponferrada, es decir, todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes, están obligadas a poner en marcha sus zonas de bajas emisiones antes de 2023. O sea que hay 2 años prácticamente o casi menos para ir diseñando estas zonas. Pasa a la siguiente, por favor. Son zonas, como digo, que en algunas ciudades pues, es como Madrid Central, lo que fue Madrid Central, como bueno, la zona de bajas emisiones de Londres también, en Milán también hay experiencias por todo el mundo. Y es una tendencia que además también bueno, está muy impulsada desde la Unión Europea y además es una obligación. Entonces, sí que pensamos que nos pueden ayudar a reducir la contaminación, a mejorar la calidad de vida de las ciudades y ya termino con las últimas diapositivas. Estamos trabajando desde Ecologistas en Acción también para aprender de las experiencias que ya se están desarrollando en otras ciudades de zonas de bajas emisiones y tratar de hacer propuestas para diseñarlas de la manera más correcta posible y no dejar a nadie atrás también, que es una cuestión importante en el tema de las zonas de bajas emisiones, cómo garantizamos que las personas pueden moverse por la ciudad, pero limitando la contaminación. Y bueno, con esto ya termino. Si os parece, abrimos las cámaras y nos quedamos a disposición de las preguntas que tengáis. En el chat, si veis, podéis acceder al enlace para el informe y el vídeo de la rueda de prensa que acaba de subir Miguel Ángel. Pues cualquier pregunta que queráis hacer, nos tenéis a vuestra disposición. Mirad a través del chat o si queréis abrir el micrófono, pues directamente. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, soy Antonio Cordillón del norte de Castilla. Bueno, agradeceros la presentación y yo quería preguntaros, bueno, dada la fecha de realización del estudio, el mes de noviembre, no sé hasta qué punto, bueno, la especial situación que vivimos en todos los ámbitos, incluido el tráfico rodado, no sé hasta qué punto se puede establecer que distorsiona de alguna manera o no en lo que hubiese sido un día normal, o sea, es decir, un día fuera de la situación pandémica que hemos vivido. Es decir, si de alguna manera, bueno, eso ha condicionado o en qué ha afectado la elaboración del informe.
A ver, los condicionantes principales de la campaña, como comentó Sara al principio de la presentación, han sido que durante las 3 semanas de noviembre que hemos estado midiendo, la primera semana o los primeros 10 días estuvo lloviendo prácticamente de continuo, con lo cual los niveles de contaminación pues son bastante más bajos de los que se suelen registrar pues cuando no hay lluvia, lógicamente. Es verdad que la última semana del periodo de muestreo tuvimos un tiempo muy estable y los niveles de contaminación subieron, pero digamos que en el promedio de las 3 semanas que medimos en noviembre no ha sido probablemente un mes especialmente de contaminación elevada, sino más bien lo contrario, porque el otro condicionante que teníamos es que ya desde finales de octubre, como ha comentado Sara también, teníamos un toque de queda establecido a las 10 de la noche en toda Castilla y León, que a partir de esa hora limitaba muchísimo la circulación de automóviles. Y de hecho, a partir del, como sabéis, desde que se declaró el estado de alarma, el primer estado de alarma en el mes de marzo del año pasado, los niveles de contaminación en las ciudades, en concreto por este contaminante, por el dióxido de nitrógeno, que es el contaminante típico de los tubos de escape de los coches, pues han descendido muchísimo respecto a los niveles habituales en años anteriores, y ese descenso de contaminación se ha mantenido también durante el verano y durante el segundo estado de alarma ya que se declaró en el otoño. Por lo tanto, realmente pensamos que la contaminación que hemos medido en el mes de noviembre seguramente está por debajo de los niveles habituales en el mismo mes en años anteriores. En todo caso, vamos a hacer una segunda campaña de medición el mes que viene, el mes de febrero, porque efectivamente queremos tener más información. Vamos a volver a medir en estas 7 ciudades, vamos a instalar de nuevo otros 150 medidores en el mes de febrero, y con los resultados de esa segunda campaña de medición pues tendremos una información más amplia. Lo que en todo caso es poco comprensible es que una organización de voluntarios como la nuestra, Ecologistas en Acción, sea quien esté haciendo estas campañas de medición, y en el año 2021 ni la Junta de Castilla y León ni ninguno de los ayuntamientos de las principales ciudades de Castilla y León haya realizado ninguna campaña de este tipo. Únicamente pues estén informando a la población de los niveles de contaminación que registran las estaciones oficiales, que como hemos visto parece que no están muy bien ubicadas, pero no estén ampliando, digamos, la información sobre la calidad del aire que respiramos mediante campañas temporales como esta que hemos realizado nosotros con voluntarios. Las administraciones públicas evidentemente tienen muchos más medios, y si tuvieran voluntad política de saber cuál es la situación del aire que respiramos, pues estarían haciendo campañas similares, o las habrían hecho. En el escrito que hemos dirigido tanto al consejero de Fomento y Medio Ambiente como al alcalde de Valladolid, y que en próximos días también haremos extensivo a los restos de alcaldes de las ciudades estudiadas, pues les animamos no solamente a que en el caso de las 2 primeras autoridades revisen la ubicación de las estaciones oficiales, sino a que desarrollen campañas de medición, que son campañas como la que hemos hecho nosotros, que son campañas muy, muy baratas, muy asequibles. La hemos podido hacer una organización no gubernamental como nosotros, pues imaginaos los ayuntamientos o la Junta de Castilla y León si tienen medios para hacerla. Lo que parece que falta es voluntad política, ¿no? Miguel Ángel, nos pregunta Rubén de la 8, hablando de Valladolid, ¿qué zonas serían las más limpias de la ciudad y cuáles las más contaminadas? Y también si hay mucha variación en los niveles de contaminación. Sí que hay variación en todas las ciudades, en Valladolid también. La variación principal es entre los medidores puestos en las grandes arterias de tráfico, que en el caso de Valladolid son las grandes avenidas que circunvalan el centro urbano y que acceden al centro urbano, y las grandes vías de tráfico que atraviesan también el centro urbano. Por otro lado, pues los medidores que hemos instalado en zonas peatonales o en barrios con baja densidad de circulación. Los medidores que han registrado los niveles de contaminación más bajos pues son los ubicados en la Plaza Mayor, en la calle Cadenas de San Gregorio, en el Campo Grande, o por ejemplo en el barrio de Girón, pues como un barrio representativo de baja densidad de edificación y baja densidad de circulación de vehículos. Esas son las zonas donde hemos obtenido los niveles de contaminación más bajos. Por lo tanto, sería adecuado, a la vista de estos resultados, que
con medidas, como ha comentado Carmen, de limitación de la circulación de automóviles en la ciudad, en todas las calles de la ciudad, fuéramos capaces de obtener niveles de contaminación como los que hemos registrado pues, en estas zonas peatonales o con baja circulación de vehículos que he citado. Bueno, pues en otras ciudades también hemos obtenido los mismos resultados. Además, esto yo creo que no nos sorprende a nadie, lógicamente. Donde hay menos circulación de vehículos, los niveles de contaminación son mucho más bajos y por lo tanto tenemos que ser capaces de organizar la movilidad de la ciudad con una circulación de automóviles mucho más baja que la que teníamos desde luego antes de la declaración del primer estado de alarma y de que surgiera este problema de la pandemia, de la COVID-19. Y bueno, tenemos que ser capaces de mantener niveles de circulación de automóviles a motor similares o inferiores a los que tenemos en estos momentos. Porque, bueno, a pesar de la pandemia, hemos visto que incluso en las vías con más tráfico, pues estaríamos por encima de lo que permite la normativa o de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Le voy a pasar 2 preguntas a Sara, porque es muy concreto de la campaña de medición. Una es de Luis Montes y la otra de Jorge. Es ¿a qué se deben los errores de medición que hemos tenido, lo que ha ocurrido con los medidores en la ciudad de Burgos? Si lo puedes explicar brevemente. Y la nueva campaña, pregunta Jorge, si son 850 medidores o he entendido mal. Creo que hay, sí. ¿Se lo puedes Sí. explicar, Sara? Sí, sin problema, sí, estaba pendiente. El error de los medidores en Burgos pues es simplemente pues que hasta la primera vez que se colocaban y las personas pues no somos expertas, hubo algunos medidores que se colocaron mal y eso ha imposibilitado su medición. Entonces no se ha podido contabilizar esas medidas. Es un error humano en este caso. Y la campaña que se va a replicar en febrero van a ser 155 medidores de vuelta. Los mismos 150 más 5 que se van a poner a mayores en la ciudad de Segovia, en este caso en La Granja. Gracias, Sara. Rubén de la 8, y yo creo que aprovechamos también para trasladar una petición de Televisión Española de Estefanía, que no podía conectarse por el chat y nos pedía unas conclusiones así en 2 minutos, pero Rubén lo que nos planteaba es si hemos tenido respuesta de las recomendaciones que se han hecho al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León, y también una reflexión general sobre las medidas tomadas desde el Ayuntamiento de Valladolid, el cierre del centro, la circulación a 30 km/h, si creemos que están en la buena línea y se está haciendo un buen trabajo. El micrófono, Miguel Ángel, que no te oímos. Sobre la respuesta, tanto de la Junta de Castilla y León como del Ayuntamiento de Valladolid, el informe lo hemos tenido terminado ayer. Ayer mismo lo hemos remitido al alcalde de Valladolid y creo que esta mañana, vamos, seguro esta mañana se remitió al Consejo de Fomento y Medio Ambiente. Entonces no han tenido oportunidad, digamos, de acceder a las conclusiones de esta campaña de medición. Sí, vamos a esperar, bueno, la respuesta de ambas administraciones. Lo que les pedimos recordar que es que revisen la ubicación de las estaciones oficiales de medición, porque consideramos que a la vista de los resultados de nuestra campaña de medición no son mediciones representativas. Esto es algo que venimos diciendo desde hace muchos años, desde que en la década pasada, en la primera década del siglo, ambas administraciones, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, se dedicaron a cambiar de sitio las estaciones que hasta entonces incumplían los límites legales, se cambiaron de vías con mucho tráfico a lugares donde hay muy poco tráfico, donde no hay ninguno, y bueno, pues ya veníamos sospechando que no eran mediciones representativas las que nos estaba facilitando la administración. Ahora con la constatación, digamos, técnica de que esto parece que es así, pues lo que les pedimos es que revisen la ubicación de sus estaciones y evidentemente aquellas que se orientan a medir la contaminación del tráfico se pongan en las calles con más tráfico y no en las calles con menos tráfico, como parece que están en estos momentos puestas buenas partes de las estaciones oficiales. Vamos a esperar el resultado, la respuesta a esa petición y bueno, con los resultados que tengamos también de la campaña de febrero, pues se los volveremos a trasladar también pues para intentar mejorar entre todos la información sobre la calidad del aire que respiramos en las ciudades de la comunidad.
Lo otro que comentaba, Carmen, si quieres responder tú. Vale, en Valladolid hemos estado, bueno, tuvimos contactos con el ayuntamiento cuando se presentó el programa Valladolid Verde, en el que sí que se planteaban una serie de medidas para recuperar la ciudad, que pensamos que son, bueno, que son las que Ecologistas en Acción, algunas de las que llevamos pues casi más de 20 años planteando, como es la reducción de la velocidad en las ciudades a 30 kilómetros por hora. Eso es algo que ya por normativa estatal, las nuevas modificaciones de la ley de tráfico a partir de mayo ya se van a plantear que en todas las calles de un solo carril, como son muchísimas en la ciudad, el límite tiene que ser 30 kilómetros por hora. Bueno, eso nos parece un avance. También las actuaciones que se han hecho para mejorar la velocidad del transporte público con el carril bus exclusivo y también algunas actuaciones ciclistas como el carril bici de Isabel la Católica, y algunos otros carriles que se han hecho. En principio nos parece que eso sí que va en la línea de lo que tenemos que ir construyendo como ciudad, pero sí que como Ecologistas en Acción pensamos que son todavía medidas muy tímidas y poco ambiciosas, que la situación, los datos que estamos planteando y que se llevan años planteando de muertes en las ciudades por contaminación, los episodios de ozono, que también es otro contaminante que además va muy asociado a las altas temperaturas y lo que significa también el impacto de las emisiones en el cambio climático, cómo estamos afectando al clima del planeta. Pensamos que hay que ser ya muy, bueno, que urge una transformación de la ciudad en la línea en la que están haciendo muchísimas ciudades en toda Europa y en otras partes del mundo, que ya no es, o sea, al centro de las ciudades no se puede entrar con el coche. Esto yo creo que se entiende y lo entendemos muy fácil cuando vamos a hacer turismo en cualquier sitio. Entonces ya está, hay que tomar medidas ambiciosas y rápidas y ahí pensamos que el ayuntamiento debería empujar un poquito más rápido. Sí, he visto una pregunta sobre las estaciones oficiales en las que hemos ubicado medidores. Prácticamente todas son, sí, estaciones urbanas de tráfico. En el caso de Valladolid hay una estación que no es de tráfico, que es la del Paseo del Cauce, que aunque está en un ámbito urbano, es un ámbito urbano sin tráfico, porque es una zona pues, donde no hay circulación de vehículos, pero que nos ha parecido interesante también instalar un medidor ahí para tener contraste de zonas sin circulación, como las que os he comentado antes, la Plaza Mayor, la calle Cadena de San Gregorio, el Campo Grande, barrios residenciales sin circulación, como pueda ser el barrio España o el barrio Girón, que he comentado. Hay 4 ciudades que son Zamora, Palencia y Segovia, perdón, 3 ciudades que solamente tienen una estación oficial de medición para toda la ciudad. Es decir, que ahí hemos ubicado el medidor en la única estación de medición que hay. Parece claro que en los 3 casos ninguna de esas estaciones es una estación de tráfico. Pero es que la Junta de Castilla y León no tiene ninguna estación de tráfico. Entonces hemos ubicado el medidor en la única estación que hay, porque es la única referencia de la calidad del aire que se suministra por parte de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos afectados y a la población en general de estas ciudades. León, Salamanca y Burgos sí que tienen 2 estaciones de medición. Una de ellas supuestamente es de tráfico, la otra supuestamente es de fondo. Hemos instalado nuestro medidor junto a la estación de tráfico y hemos comprobado que la supuesta estación oficial de tráfico no es tal, puesto que en el caso de Salamanca, por ejemplo, de las 25 medidores instalados, es precisamente la estación oficial de tráfico de la Junta la que registra el nivel de contaminación más bajo. Eso es absolutamente inadmisible, es un fraude desde mi punto de vista en la información que se está suministrando a la población sobre la calidad del aire que respira y, por lo tanto, nos parece esencial que la Junta de Castilla y León proceda de manera urgente a revisar la ubicación de sus estaciones y aquellas que realmente se pretendan ubicar en vías de tráfico se emplacen en las vías de tráfico con mayor circulación de automóviles y no en las calles con menor circulación de automóviles, como he comentado. Yo ya solo veo una última pregunta de Rubén de la 8 también, que nos preguntaba de los 150 medidores de la campaña, ¿cuántos se han mantenido en niveles que no superan los límites legales? En el mes de noviembre, la 4ª parte de los medidores que hemos instalado
han superado el límite legal de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, el 75% restante, o sea, 3 de cada 4 medidores, han estado durante el mes de noviembre por debajo del límite legal. Insisto en que el límite legal se establece para periodos de un año completo y nosotros solo hemos medido en algo menos de un mes. Pero bueno, es indicativo lo que ha sucedido en un mes de lo que pueda suceder durante el año completo. Hay meses con menos contaminación habitualmente que noviembre, como por dióxido de nitrógeno, como puedan ser los meses del verano, en los cuales por las ciudades se vacían en buena medida y por lo tanto hay menos circulación de automóviles y menos contaminación atmosférica en las ciudades. Y hay meses, como puedan ser diciembre, enero o febrero, en los que habitualmente hay más contaminación que en noviembre. Y por lo tanto, ya digo que vamos a hacer una segunda campaña de medición en febrero, que en principio es un mes de elevada contaminación y veremos cuál es el resultado. Pero, respondiendo en concreto a la pregunta, la cuarta parte de los medidores instalados han registrado niveles de dióxido de nitrógeno por encima del límite legal y 3/4 partes han registrado niveles de dióxido de nitrógeno por debajo del límite legal. En todo caso, lo que nos dice la normativa es que las estaciones oficiales de medición de la contaminación originada por el tráfico deben emplazarse en los lugares donde se prevea una mayor exposición de la contaminación, por parte de la población, es decir, en las avenidas con más tráfico y no en las avenidas con menos tráfico. Eso lo dice la normativa. De hecho, hay sentencias judiciales ya, no en España, pero sí en otros países europeos, como en Bélgica o en Italia, que han obligado a las autoridades regionales a reubicar las estaciones de medición porque no estaban en los lugares donde se registran los niveles de contaminación más elevados en cada una de esas ciudades. Me vienen a la mente 2 sentencias en Bruselas y en Milán en concreto. Bueno, no nos gustaría tener que llegar a la vía judicial en el caso de Castilla y León, pero evidentemente ante esta situación de clara desinformación, voluntaria o involuntaria por parte de las autoridades de Castilla y León, pues entendemos que es necesario corregir los emplazamientos de las estaciones de tráfico en las ciudades de Castilla y León y buscar los lugares donde la población se ve expuesta a niveles de contaminación más elevados, que es lo que dice la normativa y también el sentido común. Pues no hay más preguntas, son casi las 12. Si os parece igual... Recordar únicamente que podéis acceder en la página web de Ecologistas en Acción, en el apartado de Castilla y León, al contenido íntegro del informe. Ahí están todos los puntos de medición con la contaminación que se ha registrado en cada uno de ellos y las mapas y gráficos que hemos mostrado en la presentación. Si aún así tuvierais alguna pregunta, pues en la nota de prensa tenéis los contactos telefónicos de Sara y el mío. Y bueno, pues podéis ya pues preguntar por algún caso concreto o por alguna aclaración concreta que queráis hacer. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y bueno, seguiremos manteniendo informados sobre este tema que nos parece muy importante. Gracias. Muchas gracias a todas.